Creepypastas para tener de fondo mientras tu amigo te devuelve tu rasuradora y ves que sigue con barba. Este video es gracias a Michel Mendoza y Clechte. Muchas gracias amigos. Buenas noches mis panas, duerman como bebés. Este título fue gracias a Alberi. Empezamos. La comunidad ya no es importante para mí. En el verano de 2009 emigré de Irlanda del Norte a Estados Unidos con la ilusión de que un joven de 22 años sin ninguna habilidad podría triunfar en cualquier parte. Aunque no había ido a la universidad, había trabajado sin parar desde los 16 y siempre soñé con hacerlo, así que mis padres no tuvieron reparos en ayudarme. Encontrar una propiedad en 2009 era una pesadilla, ya que la crisis del 2006 estaba en pleno efecto, pero logré dar con lo que un extranjero solo podría describir de forma inexacta como el sueño americano. Una cerca blanca, un buzón junto a la entrada, prácticamente podía oler el pey de manzana saliendo de la imagen tosca de Google Maps. No tardé en confirmar la compra y, gracias a la ciudadanía estadounidense de mi padre ausente, solicité mi nuevo pasaporte y partí hacia mi nueva vida. Google Maps había sido más generoso que la realidad, pero me enamoré de la casa en cuanto llegué. Estaba solo en un país extranjero, conmigo mismo, y todo iba a funcionar. Hasta llegué a oler pey de manzana, lo que me hizo mirar hacia la casa de mi vecino de la derecha. Su casa estaba casi en peor estado que la mía, y no veía ventanas abiertas, para desgracia de mi estómago. Tomé mi equipaje y fui hacia la puerta principal, haciendo una nota mental de comprar algunos aperitivos e invitar a los vecinos de ambos lados. De donde vengo, la comunidad es una parte enorme de cómo vivimos, y aunque había escuchado rumores de que los estadounidenses eran un poco más fríos en ese aspecto, estaba decidido a causar una buena impresión. ¡Yujú! Gritó alguien desde la casa de al lado. Casi se me sale el corazón del pecho y dejé caer las llaves sobre la veranda de madera. El golpe creó un silencio extraño que solo se rompió con una risita que venía de la cerca a mi derecha. Perdón si te asusté, te vi mudándote y pensé en venir a saludar. Su voz y tono eran como los de una actriz de antaño, lo que combinaba perfectamente con su forma de vestir. Una falda azul con lunares y un pañuelo que mantenía sus rizos castaños bien sujetos. Bien podría haber dicho podemos hacerlo. Y animarme a apoyar el esfuerzo de guerra. No voy a mentir, me encantó. Llámame pervertido, pero todo este revival de estilo definitivamente funciona para este tipo, aunque temo que es porque egocéntricamente me veo a mí mismo como un Gatsby. Cuando estuve a unos metros de la mujer, sonreí lo mejor que pude, a pesar del jet lag, y extendí la mano. No me asustaste para nada, ¿cómo podrías? El encanto irlandés chorreaba de mis palabras porque no me avergüenza admitir que es un rompehielos excelente con los estadounidenses de cualquier parte. Retiré mi mano sin estrechar, manteniendo la sonrisa. Acabo de emigrar, me llamo Patrick, un placer conocerte. Ella sonrió y sentí que mi expresión falsa se volvía genuina, como si fuera una infección que pasaba de uno a otro. Sin pensarlo, saqué un cigarrillo y lo encendí, mirándola a ella y luego al palillo encendido. Perdón, fue grosero de mi parte. No he fumado en unas 10 horas, pensé que me moría. La sonrisa se convirtió en risa, y ni siquiera se le arrugaron los ojos. Bajó un poco la voz, dejando que los grillos se volvieran su coro. No te disculpes, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Por cierto, soy Ramona. ¿Te gustaría entrar por un trago? Me sorprendió un poco la invitación y, contra mi buen juicio, o mejor dicho, contra el juicio de allá abajo, la rechacé aunque vi la oportunidad de conocer mejor la zona. Lo siento, mejor descanso un poco, fue un viaje largo y no en un boleto caro. Antes de irme, si no te molesta, ¿quién vive del otro lado? Señalé la tercera casa de la calle, al otro lado de la mía. Su casa estaba en muy buen estado y, de hecho, era algo a lo que aspirar en mi propia remodelación. Ramón habló y me trajo de vuelta a la realidad. Los Macan, buena gente, aunque si no piensas que soy una metiche, son un poco raros. Uno de sus hijos tiene el pelo hasta la cintura.
Pero creo que están de vacaciones, no puedo evitar sentir que me pidieron que hiciera algo mientras se fueron. Asentí con atención mientras seguía estudiando la casa, volviendo a poner mi atención en Ramona cuando terminé de trazar mentalmente mi nuevo hogar. Me froté los ojos de forma un poco exagerada e inventé una excusa para finalmente entrar a mi flamante casa. Desempaqué un saco de dormir, un colchón inflable y mi cepillo de dientes, y pasé mi primera noche de libertad hecho un ovillo. La vida se encarriló bastante rápido, conseguí un trabajo en el pueblo a solo 10 minutos de distancia y, poco a poco, las cajas de mudanza se fueron reduciendo. Después de solo una semana en mi nueva casa, sentía que estaba parado sobre mis propios pies. Rechazar la invitación de Ramona para entrar a tomar algo casi se había convertido en una broma entre nosotros mientras chismeábamos durante las salidas de basura, aunque sí tenía la intención de aceptar cuando me sintiera más cómodo con el entorno. Mi entorno, sin embargo, no me lo pondría fácil, porque esa noche empecé a sentir curiosidad por saber quién o qué vivía exactamente al otro lado de mi casa. Sin pensarlo, me acerqué a la ventana y miré mi propio reflejo recortado gracias a la luz detrás de mí que brillaba sobre el vidrio casi polarizado. Aunque estaba en posición de arreglarme el cabello, aún podía ver lo suficiente como para saber que me estaba volviendo loco. Era un chico joven en un lugar nuevo y era la primera vez que vivía solo, así que seguramente era normal, ¿no? Un trueno estalló fuera de mi ventana y en ese momento creí que eso era exactamente lo que había pasado. Caí al suelo con un quejido cuando mi cuerpo reaccionó de forma instintiva contra mi voluntad, dejándome inspeccionando la alfombra en un silencio total. No me da vergüenza admitir que me quedé tirado ahí unos 5 minutos antes de atreverme a levantarme y salir por la puerta trasera. No era un trueno, solo metal. 6 cubos de basura, 3 míos y supongo que 3 de mis vecinos, estaban tirados por nuestros patios. Mientras mis ojos buscaban alguna señal de explicación, me encontré con 2 esferas brillantes en lo profundo de la ventana de la casa de mis vecinos. Tan rápido como vi esas 2 perlas amarillas, desaparecieron y fueron reemplazadas por otra sustancia amarillenta bajando por mi pierna. El instinto volvió a hacerse cargo y me encerré en mi casa hasta que salió el sol. Me duché, tiré mis pantalones de pijama sucios a la lavadora y me convencí de que solo había visto un reflejo antes de salir por la puerta principal a fumarme un cigarro. Ramona me hizo señas para que me acercara y traté de parecer tranquilo. Dios, pareces hecho polvo, y parece que algo se ensañó con tus cubos. Los roedores por aquí pueden ser bastante agresivos. Sus ojos pasaron de los cubos de basura todavía tirados a mí, intentando mantener una sonrisa cálida y acogedora, como si con su optimismo todo pudiera solucionarse. Ya llevaba casi 2 semanas ahí y sentía que Ramona me entendía, así que fui directo. Ramona, ¿has notado algo raro en la casa de los Macan? Ella sonrió de oreja a oreja y respiró hondo, lista para soltar todas esas cosas groseras que claramente había estado guardando sobre mis vecinos. No de ellos, de su casa. Interrumpí, intentando reducir mi exposición a sus anécdotas por unas cuantas docenas. Se quedó muy callada por un momento, la única vez que vi que su sonrisa se desvaneciera, como si no supiera bien cómo responder o si siquiera tenía una respuesta. Vuelven a finales de semana, es todo lo que sé, cariño. ¿Quieres pasar a tomar algo? Me guiñó un ojo, coqueta. La sonrisa de Ramona volvió, más brillante que nunca, y en ese instante no necesitaba nada más que un buen trago. Sin embargo, la razón, mi archienemiga, no lo iba a permitir. Negué con la cabeza y volví a poner mis excusas con pobre Ramona. Lo siento, Ramona, de verdad no me siento bien. Creo que estaré despierto toda la noche y no quiero estar aturdido. Técnicamente solo mentí sobre no sentirme bien físicamente, mentalmente definitivamente empezaba a considerar la enfermedad como una posibilidad. No iba a estar borracho cuando lo que fuera que estaba al lado viniera a tocar la puerta. Monté un campamento improvisado en la sala con mantas y almohadas, desde donde podía vigilar la casa de al lado. En un momento me detuve a pensar si me había vuelto loco, pero se volvió real cuando vi movimiento en el patio.
El sol hacía rato se había puesto y todas las luces de mi casa estaban apagadas, dejando solo la luna y los faroles de la calle a lo lejos para ofrecer algo de visibilidad. Entrecerré los ojos intentando ver si estaba dentro o fuera de la casa cuando algo dentro de la habitación cayó de un estante, aterrizando con un golpe casi inaudible, amortiguado por las ventanas. Estaba temblando ante la idea de enfrentar no solo algo de otro mundo, sino que incluso un animal peligroso era suficiente para ponerme en modo pánico como cualquiera. Me arrastré por el suelo hasta la puerta trasera y tomé el hacha que el antiguo propietario había tenido la amabilidad de dejar clavada en un tronco en el patio. Lentamente giré el pomo y salí, escuchando cada paso que daba hacia la pared de mis vecinos. El primer sonido que encontré extraño fue un raspado ligero, como si algo estuviera cavando furiosamente, aunque se desvaneció cuando me acerqué al temido ventanal. Respiré hondo y me preparé, murmurando una bendición de santo, dejando de lado cualquier idea agnóstica que tuviera antes. La ventana daba a la cocina de mis vecinos y, en el suelo iluminado por la luz de la luna, estaba una tetera rota, fina cerámica esparcida por todo el piso. A medida que mis ojos se ajustaron a la luz, distinguí más caos, como si algo hubiera abierto cada armario y destrozado lo que no le gustaba. Estaba a punto de sacar mi teléfono para llamar a la policía, convencido de que lo que estaba viviendo era un robo. Estaba a punto de hacerlo. Con el 911 marcado, levanté la vista para intentar ver más, cuando me encontré cara a cara con los ojos. No solo 2. Quizá 12. 20. No lo sé. Simplemente corrí y, si mal no recuerdo, volví a mojarme encima. Mientras corría hacia mi puerta trasera vi los ojos fuera de la casa, pero no me seguían, solo observaban. Tardé minutos en atrancar la puerta trasera y revisar 2 veces todas las ventanas antes de atrincherarme en el baño. Una persona normal llamaría a la policía o a un sacerdote, pero yo me quedé dormido en la bañera, convencido de que ahí no me podían hacer daño. Supongo que tenía razón. La luz que se filtraba por el vidrio esmerilado vino acompañada por el trinar de los pájaros y el murmullo de voces emocionadas afuera de mi casa. Abrí los ojos de golpe cuando la noche anterior volvió a mi cabeza de golpe y bajé corriendo al patio. No estaba Ramona para saludarme, pero vi a 2 padres y 5 niños bajando de una camioneta familiar llena hasta el tope. Corrí hacia ellos y capté la atención del padre. Me llamo Patrick, acabo de mudarme. Disculpe que suene raro, creo que anoche había alguien en su casa. La mano del señor Macan no llegó a la mía antes de que se diera la vuelta y corriera hacia la puerta principal, casi derribando a su esposa. Se escucharon pisadas y un grito de su esposa, que lo siguió adentro, antes de que tal vez 6 o 7 mapaches salieran disparados por la puerta principal. Los gritos se hicieron más fuertes por los niños, que ahora vivían su propia corrida de los mapaches en medio del jardín. Todo mi mundo casi explotó en una fuente de alivio y felicidad al pensar que todos mis problemas habían sido causados por roedores. Disculpa esto, la señora Clifton debía regar las plantas y mantener todo ordenado. Nos fuimos 2 meses para cuidar de mi madre, ¿sabes? Fruncí el ceño, un poco dolido por la idea de que Ramona tuviera pareja, aunque no había visto ninguna señal de ello. ¿La señora Clifton? ¿Te refieres a Ramona, la señora de al lado? Pregunté. La señora Macan se quedó atónita. Casi empezó a sonreír sinceramente antes de recordar las circunstancias. ¿Te dejó llamarla Ramona? Estoy impresionada. El último hombre que conocí que hizo eso voló en la Segunda Guerra Mundial. Dios la bendiga. Su esposo y ella eran vecinos aquí mismo antes de casarse, allá por los años 50. Ella lo invitaba a pasar a tomar algo, se volvió su tradición. Tengo que ir a verla y asegurarme de que esté bien, nadie la visita nunca, espero que esté bien. La señora Macan pasó a mi lado hacia la puerta de Ramona mientras yo me quedaba mirando a la nada, intentando comprender todo lo que mi frágil mente era incapaz de procesar. Ni siquiera escuché a la señora Macan gritar de nuevo. La comunidad ya no es tan importante para mí. La máquina expendedora olvidada.
Existe un pueblo en algún lugar de Inglaterra que no ha sido habitado desde hace más de 20 años. Hace mucho tiempo que desapareció de la mayoría de los mapas y solo tiene un camino de entrada y salida. Si logras encontrarlo, te parecerá un lugar bastante pacífico, con los edificios abandonados cubiertos de maleza y la naturaleza reclamando la tierra para sí. Sin embargo, en algún punto del pueblo hay una máquina expendedora que aún tiene electricidad. Conserva su aspecto original y vende marcas comunes de bebidas, aunque con empaques de hace 20 años. Sin embargo, la que está hasta el fondo tendrá una marca que dice: paga solo con monedas de 10 peniques para comprar esta bebida. Antes de beber el misterioso refresco, mira dentro de la lata para comprobar su color. No intentes verter parte de su contenido. Se negará a salir de la lata sin importar cuánto la agites. Si es de color verde, bébelo sin miedo, pues te otorgará una vida anormalmente larga y buena suerte en todo lo que hagas. Pero si es rojo, beberlo esparcirá sobre ti una peste horrible que te arrebatará uno de tus sentidos cada 10 años a partir de la fecha en que bebiste el refresco burbujeante. Vivo en sus paredes. Soy agente de bienes raíces, relativamente nuevo en el trabajo. Actualmente estamos representando una casa en nombre del banco. Me asignaron la casa hace 2 días. A veces, si el inquilino anterior ha muerto o desaparecido, dejan todas sus pertenencias atrás. Soy algo así como un historiador aficionado, así que de vez en cuando reviso esas pertenencias. De todas formas, son propiedad del banco y, por lo general, vienen incluidas con la casa para cualquier comprador nuevo. Ayer, mientras inspeccionaba esta propiedad, me encontré con un cuaderno, simplemente descansando sobre el escritorio de un estudio. Ahí mismo, como si quisiera que lo encontrara. No se veía tan viejo. Cuando lo abrí, las palabras dentro estaban escritas con crayón, pero claramente con la letra de un adulto. El contenido es bastante perturbador. Mi jefe me prohibió llevarlo a la policía. Dice que es ficción y que sería una pérdida de tiempo para ellos. Tal vez tenga razón. Pero, siguiendo las instrucciones en el texto, lo comparto aquí por si acaso. Espero que sirva de algo. Me llamo Chris. Tengo 26 años. Fui técnico en informática. Me sobreviven mi mamá, mi papá, mi hermana y Buddy, el perro de la familia. Solía tener un departamento. Solía tener una vida. Ahora, vivo en sus paredes. Por razones en las que no entraré, me quedé sin trabajo y sin hogar. Pude haber acudido a mi familia. Debí hacerlo. Pero siempre he sido terco y quise arreglarlo por mi cuenta. Mi familia no es precisamente rica. No quería ser una carga. Me levantaría de nuevo. No sería difícil. Fue más difícil de lo que imaginé. Noches durmiendo en la calle, o acurrucado en un albergue, abrazando mi mochila contra el pecho por miedo a que alguno de los indigentes más desesperados de la ciudad me apuñalara. Un dolor en el cuerpo que se filtraba hasta mis huesos, para el cual ninguna calidez parecía servir de remedio. Un dolor que adormecía con alcohol y, eventualmente, con medicamentos recetados, obtenidos ilegalmente de un viejo borracho en el refugio de la calle Sexta que siempre parecía tener suficiente suministro. Cuando ya estaba desesperado por ayuda, era demasiado tarde para aceptarlo. Vi la casa por casualidad, explorando un vecindario nuevo para ver dónde podría pedir algo de dinero. La observé por días. Era una casa victoriana discreta en una buena zona de la ciudad, con un letrero de se vende colgando viejo y olvidado en el patio lleno de maleza. Pintura blanca con molduras azules, cortinas de encaje y, lo más importante, una ventana al sótano que podía forzar fácilmente. Merodeé por la zona, vigilando la casa. Nadie entraba ni salía. Para mí era claro que nadie vivía ahí. Aún así, a pesar de mi mente entorpecida por el alcohol y las drogas, fui precavido. Me aseguré. Todo lo que quería era un lugar seguro para dormir unas noches. No iba a dañar la propiedad ni a robar nada.
Una cama tibia, con suerte agua corriente, un lugar para recuperarme y recomponerme, lejos del ir y venir de otros en la misma situación que yo. Seguridad, comodidad o la ilusión temporal de esas cosas. Una inyección de esperanza para seguir adelante. Cuando me deslicé por la ventana del sótano esa noche fatídica de viernes, tenía esperanza en la mente. Esto podría ser un punto de inflexión para mí. Recuperarme, ponerme bien, marcharme sin que los dueños se dieran cuenta. Quizás, finalmente, contactar a mi familia. Esperanza. Eso sentí cuando caí sobre el piso de concreto desnudo, mis ojos acostumbrándose a la oscuridad del sótano. Esperanza. La casa no representa esperanza. Es el lugar donde la esperanza viene a morir. Arriba, cada superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo. Nada grave, pero suficiente para confirmar mis sospechas. La casa estaba vacía. Estaba decorada como una casa de ciudad estándar. Muebles antiguos, quizás de los 60, alfombras color beige, adornos en la sala. Una puerta cerrada abajo conducía a un estudio, tal vez. Un reloj de pie se alzaba en el pasillo, silencioso y sin cuerda. Mis pasos chirriaban sobre el piso de baldosas mientras me dirigía a las escaleras, y me estremecí por el sonido, aún sabiendo que estaba solo. La casa se sentía vacía. Un olor viejo y rancio flotaba por los cuartos, quizá el fantasma de un habitante anterior, que no se había ventilado desde su partida. Se habrían ido por su propia voluntad. ¿Habrían muerto? Algo me decía que lo último. Pero incluso la idea de que pudieran haber muerto en la casa no me detuvo. Me dolían las piernas, me dolía la cabeza. Necesitaba mis pastillas y necesitaba descansar. Arriba me esperaba una cama, un colchón suave, alivio. El dormitorio principal tenía todas las señales de una habitación compartida por una pareja. Una cama matrimonial tamaño king ocupaba casi toda la habitación, frente a la cual vi un closet empotrado, en el que me asomé. Vestidos de una anciana y trajes de un anciano, colgando protegidos de polillas, oliendo levemente a moho. Noté una trampilla al fondo del closet, que supuse debía llevar a más espacio de almacenamiento. Una mesa de tocador estaba junto a una ventana, una cómoda en la pared opuesta. El pequeño reloj de noche funcionaba, por suerte, y pude ver que casi era medianoche. Podría explorar el resto de la casa mañana. En ese momento, necesitaba dormir, de inmediato y sin remedio. Me desplomé sobre la cama, tan suave, más suave de lo que había sentido en meses. Justo antes de quedarme dormido en un sueño sin sueños, me di cuenta de que no había visto ni una sola fotografía en la casa, ni enmarcada sobre una repisa ni colgada en las paredes. No era tan raro, pensé. Los antiguos ocupantes debieron llevárselas. Mi cerebro, agotado, no consideró que no se habían llevado nada más. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Me sentía descansado, recuperándome. Y, sin embargo, extrañamente alerta, nervioso, precavido. ¿Algo me había despertado? Me tomó solo un segundo darme cuenta de que. Desde fuera de la habitación escuché pasos, lentos y deliberados, y luego un tarareo alegre. La voz sonaba femenina, anciana. Maldición. La anciana había regresado, de repente. ¡Qué mala suerte! Entré en pánico, salí de la cama a trompicones, con los ojos recorriendo la habitación. No podía salir, Dios sabe dónde estaba ella en la casa. Claro, probablemente podría someter a una anciana, pero no iba a hacer eso a menos que fuera absolutamente necesario. No soy un monstruo. Recordé el espacio oculto en el closet empotrado. Parecía una opción tan buena como cualquier otra. Corrí hacia él y lo abrí. Más allá se extendía un espacio negro y cavernoso. Sin pensarlo, cerré la puerta del closet detrás de mí y me deslicé en la oscuridad. El lugar en el que me encontré estaba frío. Estaba pegado a los ladrillos, atrapado en un pasillo claustrofóbico entre las paredes. Me quedé ahí un momento, recuperando el aliento, tratando de calmarme, luego me deslicé hacia una mancha de luz a unos pasos. Una rejilla, con vista al dormitorio. Con más de 1,80 m de estatura, apenas podía asomarme. La puerta del dormitorio se abrió y entró una anciana. Digo anciana, era antiquísima.
Una bruja encorvada, de hombros caídos, que se deslizaba dentro, mirando a su alrededor con ojos pequeños y brillantes. Su rostro, arrugado como una ciruela pasa, se movía como si olfateara el aire. Y todo el tiempo, de sus labios salía un tarareo hermoso y melódico. La mujer se movió por la habitación, chasqueando la lengua al ver la cama deshecha. Esperaba que hubiera olvidado cómo la había dejado. Entonces mi corazón se hundió. Un miedo helado recorrió mi columna. Junto a la cama lo vi. Mi mochila, mis pocas pertenencias. Ahí estaban mis pastillas. Mi licor. Mi licencia de conducir. Maldición. Recé en silencio para que la anciana no se diera cuenta. No podía darme el lujo de que me atraparan. No podía. Durante mis días en la calle, me habían arrestado 2 veces. Una por agresión agravada contra un empresario en un bar que me provocó, y que lucía lo bastante respetable como para que la ley se pusiera de su lado a pesar de los testigos. Otra por ebriedad en la vía pública. Logré evitar la cárcel, pero sabía que si me atrapaban allanando una casa, ahí sí sería el fin, me encerrarían. No iría a la cárcel. No podía. Casi lloré de alivio cuando la anciana se dio la vuelta, alejándose del lado de la cama donde estaba mi mochila. Se perdió de vista, acercándose hacia la rejilla detrás de la que yo estaba. Su tarareo se filtraba por las paredes, inquietante y a la vez calmante. Entonces las notas empezaron a cambiar, transformándose en una risa cruel, chillona. Me mantuve firme, con el corazón golpeando en mi pecho. No había forma de que esa vieja pudiera verme a través de la rejilla. No había forma. Con un chillido, su rostro marchito apareció frente a mí, mirando directamente por la rejilla, a más de 1,80 m de altura. Sus ojos, amarillentos y turbios, estaban abiertos de par en par, llenos de malicia. Su boca se abrió en una sonrisa rígida, dejando ver unos dientes podridos y dispersos. Gritó y chilló, clavando sus ojos en los míos con deleite. Me eché hacia atrás en el reducido espacio que tenía, golpeándome la cabeza contra los ladrillos detrás de mí. A mi derecha escuché un golpe metálico fuerte. El aire se volvió de pronto demasiado delgado, cargado de polvo de ladrillo. Tenía que salir de ahí. Ya no me importaba enfrentarme a la vieja bruja. Me arriesgaría. Regresé tambaleándome hasta la puerta del espacio oculto. Empujé. Metal implacable se interpuso. Empujé más fuerte, mis hombros chocando con los ladrillos, sin poder hacer palanca. Nada. Déjame salir. Grité. Por favor. La anciana respondió, su voz amortiguada por las paredes. Bienvenido a casa, mi niño. Las palabras me helaron. Sonaban tan vacías, tan ásperas, y sin embargo dentro de ellas goteaba una amenaza que apenas podía comprender. Pasé 3 días enteros explorando dentro de esas paredes. No había forma de entrar o salir salvo por esa puerta inmóvil por la que había entrado. Pronto entendí que la casa había sido diseñada para que se pudiera pasar entre las paredes. Para moverme entre pisos, había conductos verticales con peldaños de metal. Descubrí 3 pisos accesibles. No podía llegar al sótano desde dentro de las paredes, pero podía explorar libremente el primer piso, así como el segundo, por donde había entrado. Luego estaba el ático. Después de un día de búsqueda, de gritos, de seguir a la anciana entre habitaciones solo para ser ignorado cada vez, asomé la cabeza por el conducto que llevaba a piso superior. Ahí encontré un espacio más amplio, casi apartamento para que alguien viviera. Un colchón mugriento estaba tirado en una esquina, sin sábanas ni cobijas. En la otra había un inodoro, también sucio, pero completamente funcional. Un cuaderno, curiosamente nuevo y sin polvo, reposaba sobre el colchón junto a una caja de crayones. El piso, hecho de ladrillos, parecía barrido recientemente. La anciana claramente había estado ahí en algún momento no muy lejano. Busqué otra entrada. No había ninguna. Eso significaba que la vieja bruja se había arrastrado por dentro de las paredes para llegar hasta allí. Mientras buscaba una salida, hice un descubrimiento macabro. En un hueco alto de la pared, 3 calaveras me miraban desde arriba. Con cautela, estiré la mano hacia una, buscando algo, lo que fuera que pudiera usar como herramienta, como medio de escape.
Las calaveras estaban cementadas en su lugar. Sentí que eran un mensaje. Pasaron 2 días más, durante los cuales dormí sobre el colchón sucio mientras buscaba desesperadamente una forma de salir. Estaba muerto de hambre, sediento, delirando por la desnutrición, la deshidratación y el miedo. Cada vez que me deslizaba por las paredes sentía los ladrillos presionándome el pecho, como si la propia casa me exprimiera la vida. Al tercer día, con la garganta seca y ronca de tanto gritar, llegué hasta la rejilla de ventilación de la cocina y vi a la anciana preparando una comida sangrienta en la encimera. Tiras de carne fibrosa se partían bajo su cuchillo grande y reluciente. Miré la hoja con ansias. No estaba seguro de qué podría lograr con ella, pero solo sentir el peso del cuchillo en la mano me habría hecho sentir mejor. En lugar de eso, supliqué por comida y agua. La anciana levantó la vista hacia la rejilla y me dedicó una sonrisa. Sus dientes estaban manchados de sangre, y masticaba un trozo crudo de carne. Alcancé a ver el bote de basura y noté lo que parecía la cola de un gato colgando del borde. Sentí que algo se me atoraba en la garganta y contuve un grito mientras, al mismo tiempo, el hambre burbujeaba en mi estómago. Por favor. Necesito comer. Murmuré con dificultad. La anciana se arrastró hacia mí y desapareció de mi vista por un momento. Cuando su rostro apareció frente a la rejilla, estaba tan cansado y vacío que ni siquiera pude reaccionar. No tenía idea de cómo había subido tan alto. Quizá una silla colocada debajo. Todo el proceso había sido silencioso. O tal vez, en mi estado, simplemente no lo noté. Te voy a dar de comer, mi niño. Dijo la anciana, y solté un sollozo de alivio y agradecimiento. Pero no, escúchame bien. Continuó. Te voy a dar de comer, pero solo si te portas bien. Nada de jueguitos, mi niño, ¿me oyes? Porque yo sabré. Yo sabré. Te vas a tu habitación, como una niña buena, y yo tocaré la campana por ti. Ve a la puerta de tu habitación y ahí te esperan cosas ricas. ¿Entendiste, mi niño? No tenía energías para cuestionarla, ni para preguntarle por qué me decía niña buena, ni para responder con sarcasmo. Solo ascendí, conteniendo las lágrimas, y empecé el largo arrastre de regreso a mi cuarto. La anciana cumplió su promesa, y cuando el tintinear de una campana resonó por dentro de la casa, fui hasta la puerta de metal y encontré un plato humeante de carne cocida esperándome. El estómago me dolía y tenía tanta hambre que no quise pensar demasiado en eso. Me lo devoré ahí mismo, bebiendo de la botella de agua de plástico que estaba al lado. Esta rutina continuó durante una semana. Sentía que mi cuerpo se estaba consumiendo. Los síntomas de abstinencia por el alcohol y las pastillas ya me golpeaban con toda su fuerza, y arrastrarme por los conductos era un esfuerzo que pocas veces podía hacer. La mayor parte del tiempo me quedaba tirado, miserable, en mi sucio cuarto del ático, saliendo solo para recoger la comida diaria que la vieja bruja dejaba. Después de 7 días, sentí que algo de fuerza volvía a mí y decidí esperar junto a la puerta de metal, con la esperanza de sorprender a la anciana cuando viniera a alimentarme. Nunca vino. Ni vino al día siguiente, ni al otro. Tu castigo, mi niño. Susurró desde el estudio cuando la encontré allí, suplicándole y rogándole. Apenas levantó la vista del libro viejo que estaba hojeando. Nunca volví a intentarlo. En lugar de eso, empecé a registrar mis experiencias en el cuaderno. Eso pareció agradarle a la anciana, a pesar de que nunca le expliqué por qué lo hacía, y me concedió un poco más de comida y 2 botellas de agua al día. Seguí escribiendo después de eso. Ya estoy al día. Ayer desperté sobresaltado de un sueño inusitadamente profundo y reparador. Estaba seguro de que había alguien más en mi cuarto. Me incorporé sobre el colchón, murmurando palabras de miedo y advertencia. En la oscuridad, distinguí una forma rosada en la esquina. A medida que el sueño se desvanecía y mi visión nocturna regresaba, pude ver que era un vestido. Me acerqué a él con cautela. Para mi niña bonita. Decía una nota, escrita en una cursiva elaborada. Miré el vestido. Mi propia ropa estaba asquerosa, manchada de tierra, polvo y quién sabe qué más. Me picaba. Me sentía repugnante.
Mi barba, que había crecido densa y desordenada, también picaba, y mi cabello se sentía grasoso y repulsivo. Un cambio de ropa, por lo menos, hubiera sido bienvenido. Pero esto era absurdo. La idea de ponerme un vestido rosa de mujer me parecía humillante. Ignoré el regalo, pateándolo con rabia hacia la esquina. Más tarde, me encontré espiando el baño. Siempre había evitado ese lugar, después de revisarlo al principio buscando posibles rutas de escape. Lo último que quería ver era a esa vieja loca bañándose. Pero ese día, simplemente quedarme mirando con anhelo el baño limpio, con sus azulejos relucientes, fue un lujo que decidí permitirme. Para mi horror, la anciana entró, por suerte completamente vestida. No me miró mientras se puso a limpiar el lavamanos. «No estás usando tu regalo», dijo, dándome la espalda, con una voz suave pero cargada de amenaza. ¿Cómo demonios lo sabía? Solo podía verme la cara a través de la rejilla, y ni siquiera me había volteado a ver. Mi cabeza se llenó de rabia. «Que se joda tu regalo». Supe en cuanto lo dije que había sido un error. La anciana se giró de golpe, su rostro se torció en una masa de arrugas llena de furia. «Baby, no voy a tolerar ese lenguaje», gruñó. «Eres una niña mala, repugnante, y ya me estoy arrepintiendo de haberte dejado entrar a mi casa». ¿Sí? Grité. ¿Sí? «Soy horrible. Soy un pésimo invitado. Deberías echarme. Déjame ir. No le contaré a nadie. No lo haré. Estoy demasiado avergonzado de lo mal invitado que he sido. Solo me iré, saldré de tu vida, te dejaré en paz». La bruja echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada aguda y estridente. «Ja, ja. Baby cree que estoy mal de la cabeza», exclamó, sin hablarle a nadie en particular. «Una vieja chiflada, ¿eh? Pues te diré algo, mocoso. Nuestro presidente actual es Trump. Es agosto de 2017. El cielo es azul y el pasto es verde, y mi nombre es». Se detuvo, y contuve la respiración. No había aprendido nada sobre mi captora. Si lograba llamarla por su nombre, tal vez podría cambiar aunque fuera un poco la situación. Casi me atrapas», buzó. «En fin, baby, si no te gusta tu regalo, tal vez encuentre a alguien que sí lo quiera». La idea de tener compañía, por macabra y egoísta que fuera, me dio un pequeño brote de esperanza. Quizá, si éramos dos, escapar sería más posible. Vivo en sus paredes. Vivo en sus paredes y necesito salir. Ha pasado una semana desde mi última anotación. He tenido demasiado miedo para escribir, demasiado miedo de bajar la guardia. Ahora está en cada habitación. A donde sea que vaya, ahí está, tarareando, soltando carcajadas y mirándome, su cara pegada a la rejilla, a una altura imposible. Sus ojos se ven cada vez más desquiciados. Es como si estuviera emocionada. Como si esperara algo. Necesito salir. Las cosas han estado extrañas en la casa últimamente, más de lo normal. Sigo escuchando otras voces que salen de las habitaciones, pero cuando llego a ellas, solo está la anciana. Pero estoy seguro de que escucho a otros. Hombres, mujeres, niños. Algo pasa en esta casa. Es enloquecedor, siempre fuera de mi alcance, siempre moviéndose cuando trato de alcanzarlo. Creo que las habitaciones también están cambiando. Me encontré dentro de las paredes de un cuarto que estoy seguro de que nunca había visto antes. O tal vez era el sótano. Quizás llegué ahí sin darme cuenta. Es un cuarto grande, iluminado por velas, decorado con cortinas negras. Hay una mesa en el centro. No sé qué hay encima, no alcanzo a verlo bien. La anciana no estaba en esa habitación. Pero aún así, estaba seguro de que no estaba solo. Creí escuchar una respiración, profunda y pesada, justo debajo de la rejilla. Me arrastré para alejarme, metiéndome entre los estrechos espacios. De alguna forma encontré el camino de regreso a mi habitación. Me tomó horas. Me perdí dentro de los ladrillos de esta casa infernal. Me da miedo seguir explorando. Me da miedo a dónde podría terminar. Las paredes se me vienen encima.
La casa se siente cada vez más estrecha a mi alrededor. Ha dejado de alimentarme. No he comido ni bebido en 5 días. Apenas puedo moverme. Apenas tengo fuerzas para dejar estas últimas palabras. Si alguien encuentra mis palabras junto a mi cuerpo, necesito que las haga públicas. Necesito que mi mamá, mi papá, mi hermana, sepan que no los abandoné. Necesito advertirte que jamás entres a la casa en ilegible. Necesito poder moverme. Necesito fuerzas. Porque ya no estoy solo. Puedo escucharlos, arrastrándose por los túneles, deslizándose por los huecos, acercándose. Vivo en sus paredes. Y ahora hay alguien, o algo, que vive en sus paredes conmigo. Así que ahí lo tienes. Ya no me gusta estar en esta casa. Llamé al banco y pregunté cómo se hicieron con la propiedad. Dijeron que la anciana que la poseía murió. Pero murió hace muchos, muchos años, ahogada en deudas. Perdió a su hija, luego a su esposo, y fue el principio del fin. De alguna forma la propiedad se perdió en el sistema, y apenas hace poco el banco descubrió que era suya. Revisé ese guardarropa, por supuesto. No hay ningún espacio oculto ahí. Solo una pared sólida. Sigo intentando convencerme de que el cuaderno es solo una fantasía, una historia puesta ahí para divertir a alguien. Una broma de mi jefe para la chica nueva, tal vez. Pero he estado mucho en esa casa estos 2 últimos días, preparándola para la venta. Y cada vez que estoy ahí, escucho rasguños en las paredes. Movimiento. Sigo sintiendo que me observan, desde las rejillas que hay en cada cuarto. Odio estar ahí. Las paredes se sienten como si se cerraran a mi alrededor. De hecho, estoy en la casa ahora mismo, terminando antes de irme por hoy. Puedo oír movimiento en las paredes otra vez. Sigo diciéndome que son ratas. Solo ratas. Pero no suena como ratas. Creo que necesito irme. Kiasma. No fue hasta que me derrumbé frente a mi hermana que se me ocurrió usar la palabra embrujada. Al tratar de explicarle lo que me estaba ocurriendo, al fin poner en palabras semanas de angustia y desconexión total, descubrí que no podía salir otra palabra. Embrujada. Aún hay una parte de mí que se burla de eso, que frunce el ceño por recurrir al lenguaje del folclore. Como si redujera todo lo que vivía a una banalidad, un prisionero del lenguaje. Pagué la casa en Huastoluca al contado. Algo en esa arquitectura española de los años 30, escondida entre un bosquecillo de sauces llorones, activó en mí una fuerte asociación con esa idea infantil que tenía de lo que era ser exitoso y famoso en Los Ángeles. Era mucho más de lo que necesitaba, y me costó llenar las habitaciones extra con juegos de dormitorio y salas para fumar elaboradas. Más por mantener las apariencias cuando tenía visitas que por satisfacerme a mí mismo. Fui feliz allí, por un corto tiempo. Mis amigos dejaron de venir a los pocos meses de haberme mudado. Las excusas se volvieron cada vez más elaboradas, y eventualmente dejé de invitarlos. Ahora me doy cuenta de que yo también estaba haciendo lo mismo. Encontraba todas las razones para no salir de la casa. La caída en la locura fue tan suave que casi no la sentí. Ese invierno fue inusualmente tormentoso, y las largas horas frente a la lámpara solar hicieron poco para detener el crecimiento de una melancolía y una inquietud sin nombre. Empecé a dormir hasta tarde y abandoné incluso la pretensión de escribir, pasando horas en silencio en el porche trasero, escuchando el susurro seco de las hojas muertas agitadas por el viento frío. Fue en medio de la noche cuando lo vi por primera vez. Después de estar mucho tiempo acostado en la oscuridad, me arrastré fuera de la cama, aturdido por el Ambien, empujado por la urgencia de mi vejiga, y caminé lentamente hacia el baño. Estaba en el pasillo, de pie, completamente inmóvil, dándome la espalda. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando, pero no mostraba signos de verme. Mi corazón dio un salto y mi cuerpo se paralizó mientras trataba de procesar la intrusión. Ahora se alejaba de mí, y el único sonido era el roce suave de sus pies sobre la alfombra.
Pasaron menos de 3 segundos desde que lo vi hasta que giró la esquina y desapareció. Cuando finalmente logré recuperar el control de mis extremidades, encontré la casa vacía, las puertas aún cerradas con llave. El sueño tardó en volver esa noche, mientras intentaba convencerme de que lo que había visto era producto de mi mente medio dormida y medicada. Volvió la noche siguiente, mientras estaba en la cama. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose, y abrí los ojos hacia una oscuridad total. Se escuchaba el arrastrar suave de pies, y luego, con un nudo profundo en el estómago, escuché el crujido de los resortes del colchón, como si alguien se hubiera sentado al pie de la cama. El miedo me inmovilizó por completo. Desde algún rincón lejano, llegó un sonido. Un soplido polvoriento, crepitante, como de viento. Mi boca se secó, y solté un pequeño quejido involuntario mientras luchaba por liberarme de las sábanas, que de pronto se aferraban a mí como si tuvieran vida propia. En ese momento crudo de terror animal, él desapareció, dejando tras de sí un hueco palpable en la oscuridad. Después de esa noche, nunca estuve solo en esa casa. Por el rabillo del ojo veía movimientos lentos y torpes, la silueta pesada de una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba verla de frente. Al principio rara vez, pero con el tiempo cada vez más seguido, lo veía por completo. Caminando de una habitación a otra, sentado sin moverse en el patio, parado en silencio en rincones extraños de la casa. Desaparecía apenas yo lo reconocía, dejando atrás los pequeños sonidos apagados de sus pasos. Hoy no podría describirlo aunque lo intentara. No era borroso ni vago, pero tampoco tenía nada destacable. Ya ni siquiera recuerdo su imagen, solo la idea de lo que era. Más allá de su apariencia, había algo indescriptible a su alrededor. Una neblina de inquietud y desasosiego que fue impregnando la casa y nublando mi mente. Mis amigos y familiares juran que, durante las semanas más oscuras, me llamaron muchas veces, cada vez más preocupados. Yo no recuerdo nada de eso, solo las olas constantes de miedo y confusión que desgastaban mi razón. El momento de claridad llegó en una noche clara de febrero. En un estado casi de trance, me arrastré hacia el sueño, sin querer mantenerme despierto ni volver a despertar en esa casa. Apagué la luz, me senté con cuidado al borde de la cama, y entonces me envolvió el miasma de su presencia. Estaba detrás de mí, en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza y exhalé un suspiro lento, intentando calmar mi corazón desbocado. La cama detrás de mí se estremeció con un movimiento brusco y un resoplido áspero, y salté de golpe, encendiendo la luz. La cama, que antes estaba perfectamente hecha, ahora era un desastre, con las sábanas tiradas por el suelo. Algo dentro de mí se dobló y se rompió, y estiré la mano hacia una revelación que se me escapó entre los dedos y volvió a la penumbra. Me sentí súbitamente despierto y lúcido, como no me había sentido en meses. Apreté esa chispa de valentía y me dirigí a la puerta de entrada. Cruzar el umbral por primera vez en semanas me provocó un leve mareo, y luego ya estaba en el auto, intentando no mirar atrás. Al salir a la calle, giré para ver la casa por última vez, con todas las luces encendidas como si estuviera viva. Él estaba en la ventana, con las manos a los costados, una silueta que desapareció dejando solo el vaivén suave de las cortinas. En menos de una hora ya estaba en un motel, y a la mañana siguiente, en el departamento de mi hermana en Studio City. Tenía la garganta destrozada de tantos días sin hablar, y le conté la historia con voz rasposa, avergonzado de lo absurdo que sonaba todo, pero al mismo tiempo envuelto en un alivio profundo. Aunque la palabra embrujada sirve para describir lo ocurrido, pronto se volvió agria en mi boca. Nunca se me ocurrió llamar fantasma al intruso. Esto era otra cosa. Algo que no puedo explicar con las herramientas torpes del lenguaje. Siempre siento que la palabra correcta, la perfecta, está al borde de mi lengua, pero nunca llega. No era el intruso. Era la casa. Hay algo mal en esa casa. La casa está rota. Alguien está silbando.
Había estado esperando ese viaje durante meses. Mi mejor amiga venía de visita, vive a más de 1600 kilómetros de distancia y no nos veíamos desde hacía medio año, y por fin íbamos a hacer lo que habíamos planeado toda la vida. Acampar. Solo nosotras dos, una pequeña tienda Coleman que compré por Amazon una semana antes, y el interminable paisaje de pinos y montañas que es el centro de Oregón. Se suponía que sería un viaje inolvidable. Y lo fue, supongo. Partimos temprano al día siguiente de su llegada, en mi viejo pero confiable Subaru verde militar. El trayecto fue lento y brumoso, pero la música estaba fuerte, la conversación fluía con soltura, con esa comodidad que solo ocurre cuando dos adultos que fueron niñas juntas se reencuentran después de tanto tiempo. La caminata hasta nuestro punto de campamento duró casi 5 horas. Por suerte habíamos comenzado temprano, porque el sendero era estrecho y empinado. Estaba erosionado en varias partes, muchas veces sin señalizar y bordeado por precipicios de cientos de metros. No era algo que quisieras atravesar en la oscuridad. Por fin llegamos al lugar cuando ya caía el atardecer, agotadas y listas para descansar. El cielo era de un gris oscuro, húmedo, y pesaba como si alguien hubiese puesto una manta sobre el mundo. Una niebla espesa ocultaba las copas de los imponentes abetos y secuoyas. Los árboles parecían estirarse con hambre hacia el cielo, y desaparecer antes de llegar. El viento era fresco, pero suave, y, al menos por el momento, no llovía. Armamos la tienda con algo de pereza, nada mal para ser primerizas, si me permiten decirlo, y sacamos la botella de ron que habíamos empacado. Esa noche fue buena. Bebimos, reímos, contamos historias sobre cómo habían cambiado nuestras vidas con los años, recordamos aquellos tiempos tan simples que compartimos cuando éramos niñas. Para cuando llegó la hora de dormir, ya sabía todo sobre lo que pasaba con la gente en casa. Quién había engordado, qué novio ganaba cuánto dinero, quién seguía viviendo con sus padres y quién probablemente nunca se iría. Cuando cerramos la tienda y pusimos nuestros sacos de dormir uno junto al otro, la botella estaba vacía, nuestros ánimos rebosaban, y teníamos los cachetes adoloridos de tanto sonreír. Fue una de esas noches que parecen perfectas para que todo termine. Así lo veo ahora. La conversación se volvió lenta, arrastrada, mientras yacíamos en la oscuridad, luchando contra el tirón del ron hacia un sueño profundo y sin imágenes. Litchi, esto es genial. De verdad genial. Me hace también volver a estar contigo, como en los viejos tiempos. ¿Lo es, no? Respondí. Un poco más rústico que cuando acampábamos en mi patio de niñas. Pero creo que no lo hicimos tan mal. Algo me dice que mañana voy a tener una resaca mucho peor que cuando hacíamos pijamadas, dijo con la voz ya casi vencida por el sueño. Me reí. Seguro que sí. Pasaron unos minutos de silencio y pensé que el sueño finalmente la había vencido. Yo apenas me sostenía despierta. El aire tenía ese silencio profundo, total, que solo se encuentra a cientos de kilómetros de la civilización. «Hey, Liz». Su voz me sobresaltó, justo cuando empezaba a deslizarme hacia un sueño oscuro. ¿Sí? Estamos muy lejos, ¿no? O sea, realmente lejos de todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Supongo que estaba oyendo la misma nada absoluta que yo. Sé lo que quieres decir. Me encanta estar aquí. La primera vez que lo viví después de mudarme, supe que teníamos que hacerlo. No hay nada igual. Después de otra larga pausa, que creí era el final de la charla, dijo. No hay nada así en Nueva York. Eso es seguro. Tal vez me mude aquí. Sí. Me reí. Ya quisiera. Sí, supongo que sabes que no lo haré. No puedo. Está demasiado lejos. Ahora sonaba como dormida. Pero ahora, acostada en el bosque, a kilómetros de cualquier otra persona, puedo ver por qué lo hiciste. Wow. Buenas noches, Sara. Dije. Y entonces nos quedamos dormidas. Dormía el sueño pesado, inmóvil, de alguien que caminó cuesta arriba durante horas y luego se bajó media botella de ron, cuando sentí que me sacudía y me susurraba con urgencia. Liz. Litchi. Despierta. ¿Eh? Sara, ¿qué? Alguien está silbando.
Su voz era baja, pero empapada en pánico y terror. ¿Qué? Todavía tenía el sueño metido en los ojos, y la cabeza me giraba como un barco en aguas inquietas. Escucha. Hay alguien silbando allá afuera, Liz. Escuché. Alguien estaba silbando suavemente, y estaba cerca. El tono era lento, casual. La despreocupación con la que lo hacía me heló el corazón. Quizás es otro excursionista. Intentaba calmarla, con la esperanza de calmarme a mí también. A las 3 de la mañana, miré la pantalla de su celular. ¿Quién carajo silba así en plena noche? No me gusta, da miedo. Yo no sé. ¿Y cuando llegó? Tú viste que no había nadie. No hay forma de que haya subido desde el inicio del sendero en la oscuridad. No por ese camino. No lo sé, Sara, ¿ok? Me estás asustando, tenemos que calmarnos. ¿Calmarnos? ¿Estás? Y entonces escuchamos pasos. Botas crujiendo sobre agujas de pinos secas, mientras el silbido se hacía más fuerte. Nos abrazamos y nos acurrucamos en silencio. Los pasos se acercaron lentamente hasta que vimos una sombra enorme y corpulenta parada justo frente a nuestra tienda. Y seguía silbando. El sonido era como el de alguien soplando a través de esos huecos. No reconocí la melodía, y no quería. Era enloquecedora. El sonido más triste, solitario y fantasmal que jamás he escuchado. Nos aferramos la una a la otra, temblando, conteniendo gritos, esperando lo inevitable. Lo último que recuerdo es abrazar a Sara y esperar. Y luego, la luz del sol en mi rostro. Y un saco de dormir vacío entre mis brazos. Mi cabeza latía con una violencia insoportable y, cuando me incorporé de golpe, el mundo entero siguió girando mientras yo me detenía. Tuve un breve y bendito momento de confusión en blanco, y luego recordé los horrores de la noche anterior. Salí corriendo de la tienda gritando el nombre de Sara, pero ya no estaba. El claro estaba vacío. Solo yo, una tienda barata y una botella vacía. Pasé todo el día gritando su nombre y buscando entre los árboles alrededor del claro. Se había esfumado. No quedaba ni rastro de ella, salvo su celular. Bajé los 5 kilómetros hasta el inicio del sendero sola, luchando por ver a través de los ojos llenos de lágrimas. Reporté su desaparición. El guardabosques me dijo que donde habíamos acampado no había nada más que naturaleza salvaje por casi 100 kilómetros hacia el otro lado, y solo el sendero por el que habíamos llegado en la otra dirección. Básicamente, no iban a encontrarla. Creen que se levantó en la noche para orinar y se perdió. O que cayó por un acantilado en la oscuridad. Ignoraron completamente cuando mencioné el silbido. Dijeron que esa parte probablemente fue un sueño o... Y luego echaron una rápida mirada a la botella vacía que había empacado de regreso conmigo. Esa noche, ya en casa, revisé su celular. No estaba buscando pistas. Ya no. Sabía con una certeza desgarradora que se había ido. Solo quería ver las últimas fotos que habíamos tomado. Solo quería ver su rostro una vez más. El archivo más reciente en su galería era un video. La miniatura era completamente negra. Presioné reproducir. Se me erizó la piel cuando escuché ese silbido horrendo y miserable. Han pasado 2 años desde que desapareció. Ya no vuelvo a acampar. Pánico ciego. Desperté tendido de espaldas sobre un suelo frío y duro. Tenía los párpados hinchados y me dolía al tocarlos. Detrás de ellos, la cabeza me latía con fuerza. Intenté abrirlos a la fuerza, pero incluso el poco espacio que logré no me sirvió de nada. Estaba ciego. Rodé sobre mi estómago y me incorporé hasta quedar de rodillas, intentando ignorar el mareo nauseabundo que me provocó el movimiento. Despacio, con cuidado, extendí los brazos y traté de palpar a mi alrededor. No había nada en la cercanía inmediata, solo el aire que me costaba trabajo inhalar y exhalar de mis pulmones, así que avancé de rodillas por el suelo intentando orientarme.
Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos a un ritmo alarmante, empeorando la jaqueca. Después de lo que pareció una eternidad, mis palmas sudorosas hicieron contacto con una pared. Usé la piedra áspera frente a mí para sostenerme mientras me ponía de pie, con la esperanza de aliviar el dolor sordo que se había instalado en mis rodillas. Apoyé la frente contra la pared, logré calmar la respiración y el pánico lo suficiente como para motivarme a buscar una salida de aquel lugar. Me moví pegado a la pared, arrastrando la mano derecha por la superficie derruida y moviendo la izquierda delante de mí para sentir si algo bloqueaba el paso. Fue entonces cuando noté que el silencio no era tan silencioso. Ahora que mi corazón se había calmado y ya no me ensordecía con sus golpes, pude escuchar una respiración pesada que no era la mía. «Oh, hola», logré decir con voz ronca. La garganta me ardía con el esfuerzo de hablar y, en silencio, deseé tener algo para beber y apagar el fuego. ¿Cuánto tiempo había estado allí abajo? La única respuesta fue un ruido de roce. Quienquiera que estuviera conmigo se había arrastrado un poco más cerca. Intenté contener la respiración para escuchar mejor lo que pasaba a mi alrededor. El aire se sentía denso y, aunque estaba fresco, sudaba a chorros. Se oía un leve goteo, agua cayendo sobre metal. Agucé el oído intentando adivinar si era tenue porque estaba lejos o porque había una puerta cerrada entre eso y yo. Por el eco, supuse que era lo primero. Ya había palpado dos paredes. Si estaba en lo cierto, una de las otras dos debía tener una puerta abierta. Sentí una chispa de esperanza hasta que un gruñido profundo me recordó que no estaba solo. Di un paso más, empezando a explorar la tercera pared. Mientras me movía, mi acompañante también se acercó, delatado por el sonido de carne raspando el suelo de concreto. Su respiración pesada se convirtió en jadeos, como si moverse le costara un gran esfuerzo. O tal vez se estaba excitando. Aparté de mi mente la posibilidad de que quienquiera que estuviera allí quisiera hacerme daño. Necesitaba creer que era otra persona, demasiado herida para levantarse o pedir ayuda. Aferrándome a la esperanza de poder escapar y traer a alguien para rescatarlo, seguí adelante. Quédese ahí. Voy a pedir ayuda. Balbuceé mientras mi acompañante imitaba cada uno de mis movimientos. Ya estaba tan cerca que podía oír el traqueteo en su pecho al exhalar. Espera, eso no era un traqueteo. Era un gruñido. Eché a correr, rezando para no tropezar con nada mientras buscaba desesperadamente una salida. La tercera pared era sólida, así que la cuarta tenía que tener una puerta. Usando ambas manos, fui palpando la piedra mientras me desplazaba a toda velocidad pegado a la pared. Un dolor punzante estalló en ambos hombros cuando algo afilado se clavó en ellos y tiró de mí. Fuera lo que fuese, había saltado del suelo y ahora se colgaba de mi espalda. Mi acompañante convertido en agresor rugió. Sentí su aliento caliente y gotas de saliva cayeron sobre mi cuello mientras yo me cubría los oídos. Tropecé hacia atrás con su peso. A pesar de mis esfuerzos, perdí el equilibrio y caí encima de él. El golpe lo hizo soltar un chillido de dolor y soltarme los hombros. Me rodé a un lado y me puse de pie de nuevo. Al moverme, mi mano rozó a la criatura, sintiendo su piel lisa y viscosa. Soltó otro aullido furioso mientras yo me apresuraba a encontrar la salida, en medio de la oscuridad que mis ojos se negaban a atravesar. Si hubiera podido ver, imaginaba que el mundo estaría girando. Me zumbaban los oídos y sentía que la cabeza podía despegarse de mis hombros, pero seguí palpando en busca de una puerta. Justo cuando el roce de la criatura acercándose indicaba que ya podía alcanzarme, me escabullí por una abertura. Había estado empujando la pared con tanta fuerza que, cuando por fin encontré la puerta, caí de bruces al otro lado y me golpeé contra una pared en un pasillo angosto. Corrí a toda prisa hasta encontrar otra puerta. La criatura venía pisándome los talones, chasqueando los dientes entre gruñidos roncos. Forcejeé con el picaporte, empujé la puerta con todo mi peso y la cerré de golpe detrás de mí. Me quedé apoyado contra la puerta unos segundos mientras vomitaba bilis amarga. La bestia se lanzó contra la fina barrera entre nosotros, haciéndola temblar en su marco con cada embestida. Inhalé hondo por la nariz, respirando el olor a aceite viejo y basura.
Un claxon sonó a mi izquierda, seguido de una voz grave que gritó a alguien que se moviera. Puse la mano sobre la pared junto a la salida y sentí ladrillo húmedo bajo los dedos. Di unos pasos adelante y gotas de líquido me salpicaron la cabeza y los hombros. No me importó el ardor cuando tocaron mis heridas. Había escapado. Estaba afuera. Estaba lloviendo.